En primer lugar, mis agradecimientos por la invitación. Mi nombre es Roberto Zunkel, soy médico psiquiatra y el tema que me pidieron que pudiese desarrollar es el trastorno comportamental leve o también denominado el MBI del inglés, Minimal Behavioral Impairment. Es interesante este concepto dado que ha ido apareciendo en las últimas décadas como una manifestación eh, preclínica de neuropatología reflejada a través de signos o síntomas del comportamiento. El MBI se refiere a la aparición de síntomas psiquiátricos y comportamentales ya en la adultez más tardía y que estas serían o se darían en ausencia de síntomas cognitivos típicos de los pacientes con demencia. Este concepto relativamente nuevo fue propuesto por Taragano y colegas y que se propone inicialmente como un constructo de mayor riesgo de conversión a demencia en comparación con el deterioro cognitivo mínimo o el MCI, y que esto especialmente sería un factor de riesgo a demencia frontotemporal. Así, sobre todo, el MBI sin síntomas cognitivos podría plantearse como un estado transicional entre el envejecimiento normal y cuadros ya de demencia propiamente tal y que evidentemente podría eh, ser un constructo que permitiera una prevención temprana en el contexto de tratamientos específicos para demencia. La Alzheimer's Association International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment, o ISTART-AA, establece algunos criterios para el diagnóstico de MBI, los cuales requieren en primer lugar que se observen cambios a nivel del comportamiento o de personalidad que se inicien en personas sobre o igual a 50 años. Estos cambios no son congruentes con la personalidad o el comportamiento habitual del sujeto, persisten de manera intermitente por al menos 6 meses o más. Estos pueden ser demostrados por cambios en alguno de los dominios que establece este criterio y los cuales son: 1. Una disminución a nivel de la motivación, alteraciones a nivel de la regulación afectiva, dificultad o descontrol a nivel de impulsos, una inadecuación a nivel desde el punto de vista del comportamiento social y alteraciones a nivel de la percepción, por ejemplo, las alucinaciones o en el contenido del pensar. Para cumplir con estos criterios, uno no debe, ¿cierto?, tener un trastorno neurocognitivo mayor, no puede presentar comorbilidad psiquiátrica en términos, ¿cierto?, de que estos síntomas no sean explicados más bien por una comorbilidad psiquiátrica, y que estas conductas alteren la funcionalidad del sujeto en distintas esferas. La prevalencia de MBI en personas mayores cognitivamente normales puede llegar a 10% y esto nosotros lo estamos hablando a nivel de la población. Sin embargo, en clínicas de memoria, este pudiese llegar incluso a un 85,3% en pacientes con M6. Interesante acá en cuanto a uno de los criterios que va a ser el que más vamos a desarrollar acá, ¿cierto? Que son los cambios en comportamiento o personalidad en estos distintos dominios, donde los que predominan son aquellos síntomas relacionados a una irregulación emocional con un 32,84% y aquellos asociados a descontrol de impulso con un 26,67%. Ahora, como para poder medir esto y poder hacer, digamos, efectivos los
los criterios diagnósticos. Estos se han dividido en los 5 dominios, ¿cierto?, que nosotros tenemos en cuenta y que a partir de esto se lleva a un checklist, que es el MBI-C. El MBI-C es una escala relativamente simple de 34 preguntas a las cuales uno le asigna un sí o no. Y en el caso de tener la presencia del síntoma, entonces se va a una escala de severidad que va a catalogar estos síntomas en intensidad leve, moderada y severa. Los puntos de corte del MBI-C en realidad varían entre distintos estudios. Sin embargo, se menciona como más frecuente un rango entre 2 y 8. Ahora, en cuanto a la distribución de los síntomas específicos, acá más bien llama la atención, y me gustó este cuadro, la alta prevalencia eh, de ideas delirantes dentro de la muestra de pacientes con MBI, en comparación, por ejemplo, con los con MCI. O sea, los con MBI estamos en un 52% y MCI en un 6%. Y los otros que tienen que ver acá con el MBI son cuadros como ansiedad, irritabilidad y desinhibición. Si nos fijamos, estos pueden ser fácilmente confundidas con trastornos psiquiátricos primarios. Por ejemplo, en el caso de las ideas delirantes, ¿cierto? Trastorno delirante persistente. Y en el caso de irritabilidad y de definición, podríamos tener un diagnóstico diferencial con una manía de inicio tardío. Esto es lo que trato de graficar a través de esta figura, donde uno puede ir mezclando, ¿cierto?, estos dominios, y lo cuales nos pueden llevar a pensar en estos cuadros psiquiátricos. Y de aquí la importancia de este concepto, porque muchos de los pacientes van a consultar probablemente a psiquiatra más que a otras especialidades, y de ahí es donde este concepto cabe ser revisado en las distintas instancias formativas de los residentes de psiquiatría. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, una motivación disminuida con una desregulación emocional, podríamos pensar fácilmente en una depresión. Así como mencionaba, un descontrol de impulso y comportamiento social inapropiado, un episodio maníaco o también un trastorno por uso de sustancias. Alteraciones sensoperceptivas y del contenido del pensar, una esquizofrenia de inicio muy tardío, trastorno delirante persistente o incluso una depresión psicótica. En este caso quise poner esta foto, dado que muchos de los pacientes son derivados por el llamado síndrome de Diógenes, o en términos, digamos, de clasificación psiquiátrica, según DSM-5, el trastorno por acumulación o hoarding disorder, porque muchas veces nos quedamos simplemente en ese diagnóstico, cuando en realidad, si tomamos este concepto de MBI, esto podría ser un síntoma más asociado a este constructo, y por lo tanto que nos pudiese llevar a un mayor riesgo de conversión de demencia, como lo vamos a ver posteriormente. Esto simplemente es para poder formarnos una idea del uso de psicofármacos en MBI, que probablemente acá uno podría extrapolar en qué se está pensando, ¿cierto? Eh, y que el mayor uso en pacientes con MBI es de antipsicóticos en conjunto con las benzodiazepinas. Y llama la atención que este patrón es más parecido a patología psiquiátrica que a MCI, exceptuando la benzodiazepina. Em, Sin embargo, el uso, por ejemplo, de los mismos antidepresivos en ese caso es mucho mayor en pacientes psiquiátricos que en MB. Y hasta ahora hemos hablado más bien sobre el sujeto. Sin embargo, no podemos ignorar que la presencia de MBI aumenta en cerca de 3,35 veces el riesgo de sobrecarga de aquellas personas que cuidan o comparten con la persona que presenta este cuadro,
y que ahí vemos una distribución de los síntomas y serían aquellos síntomas psicóticos los que generan un mayor riesgo de sobrecarga al cuidador. Es importante porque eh, el MBI aparece entonces como un, un eje que en realidad no es el eje neurocognitivo tradicional y que sería un eje independiente que pudiésemos llamarlo como, como neuropsiquiátrico o el comportamiento en el contexto de enfermedades neurodegenerativas. Ahora, si vemos acá el MBI y el MSI, no son cuadros que compitan, ¿ya? Sino que pueden existir ya sea en paralelo, pueden ocurrir de manera simultánea o efectivamente también pudiesen ocurrir de manera separada. Acá también es relevante el tener en cuenta que el MBI no está limitado solamente a la demencia frontotemporal, sino que también puede ser precursor de otro tipo de demencias, como lo vemos en este caso, donde efectivamente el MBI con síntomas cognitivos tiene una mayor tasa o un mayor riesgo de conversión a trastornos neurocognitivos asociados a enfermedad de Alzheimer, en contraste con el MBI sin síntomas cognitivos que tiene un mayor riesgo de conversión a demencia frontotemporal. A pesar de el bajo porcentaje, eh, también parece interesante recalcar que estos cuadros de MBI con y sin deterioro o sin alteraciones cognitivas también se pudiesen asociar a demencias por cuerpos de Levy. En este caso, de manera más específica, cuando nosotros comparamos el riesgo de progresión a demencia entre MBI, MSI y pacientes con cuadros psiquiátricos, es el grupo con MBI el que tiene mayores tasas de conversión, seguidos por el MSI y finalmente por el grupo de pacientes con trastornos psiquiátricos. Ahora, cuando nosotros afinamos un poco más y dividimos el grupo de MSI en aquellos sin síntomas neuropsiquiátricos, en aquellos con síntomas neuropsiquiátricos, se da el orden en que el cual los pacientes con MBI siguen siendo aquellos con mayor riesgo de conversión. Sin embargo, estos son seguidos específicamente por aquellos con MSI con síntomas neuropsiquiátricos, luego aquellos sin y finalmente por pacientes con trastornos psiquiátricos. Más específico aún, cuando queremos ver cuáles son los síntomas o los dominios específicos que más se asocian a una progresión, en este caso en el estudio que se menciona acá, una progresión a una enfermedad de Alzheimer, son aquellos del dominio de síntomas psicóticos los que presentan una mayor tasa de conversión, seguidos por aquellos de inadecuación desde el punto de vista social, descontrol de impulsos, disregulación emocional, perdón, desinhibición y por último aquellos con disregulación emocional. Las eh, curvas digamos, las curvas de conversión o de progresión a enfermedad de Alzheimer es interesante porque aquellos pacientes con MBI positivo presentaban mayor carga de beta amiloide y estos eran los que se asocian a un mayor riesgo de progresión a enfermedad de Alzheimer en comparación con aquellos que no cumplen con los criterios de MBI, en los cuales en realidad presentan menos carga desde el punto de vista de beta amiloide y además presentan un menor riesgo de conversión. Finalmente, y
y que creo que es lo nuclear de esto, es que uno, el MBI es un síndrome clínico eh, que refleja, como mencionábamos, un eje neuropsiquiátrico de un estado que sería predemencia, que en realidad más que competir, lo que va a hacer es complementar al eje neurocognitivo, ya sea que va desde la queja subjetiva de memoria al MCI. Como les mencionaba, esto es un gran desafío, bueno, para quienes nos dedicamos al área de psicogeriatría en cuanto al diagnóstico diferencial con cuadros psiquiátricos de inicio tardío. Y esto nos lleva tanto a el estudio diferencial del paciente como también la necesidad de un seguimiento, porque evidentemente las mayores tasas de conversión ocurren dentro de un periodo de años. Y además, eh, hacer énfasis en que el MBI puede ser utilizado como un detector precoz de pacientes que se encontrarían en riesgo de eh, convertir a demencia y por lo tanto entonces uno, en el caso de los estudios clínicos, serían pacientes que podríamos seleccionar de manera precoz y por lo tanto entonces incorporarlo a ensayos clínicos con, bueno, la finalidad de contar con una ventana de tiempo para poder implementar intervenciones tempranas y además así poder reducir la progresión en el caso de existir este tipo de intervenciones. Muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad.